Buenas tardes, queremos saludar a la audiencia del programa Andares, a todo el equipo que lleva adelante el programa. Sabemos que lo hacen con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, por eso para nosotros siempre es realmente un gusto estar en contacto con su gente, con su audiencia. Por eso en esta ocasión nosotros hemos decidido aprovechar estos minutos, este espacio, para compartir con la audiencia de Andares sobre un tema que se viene hablando ya desde hace un tiempo en los distintos medios de prensa, a través de distintos interesados, distintos actores, sobre una eventual iniciativa legislativa que se ha sacado a reflote a partir de que pasó la instancia del referéndum. Se empezó a hablar de nuevos eventuales proyectos de leyes que se van a reflotar. Y uno de ellos es el que tiene que ver con la tenencia compartida. Como ustedes saben, en mi caso, yo trabajo como defensor de oficio y una de las materias que a mí me corresponden es precisamente la del derecho de familia. Por eso tenemos un bagaje, una cercanía con el tema que ya viene de 8 años atrás, prácticamente casi 9, y además de eso, unos años antes ya ejercíamos la profesión de manera liberal, y teniendo un contacto fluido con el derecho de familia y con este tipo de problemática que se vincula directamente con los niños cuando sus progenitores no encuentran una vida de relación que sea sostenible, y por lo tanto, bueno, la pareja se separa, se disuelve y hay que encontrar caminos de salida, soluciones a medidas que son necesarias, que son urgentes para la protección de los niños, ¿verdad? Bueno, y entonces se viene hablando de la necesidad de legislar en materia de tenencia compartida. Y en base a iniciativas de algunos movimientos de opinión, algunos militantes, algunos activistas, se ha pretendido instalar el discurso o el relato de que es necesario legislar sobre este tema y que la tenencia que debe resolver el juez cuando una pareja se separa deba ser compartida. Y esa es quizás la pretensión de fondo, la pretensión principal. Dice estos movimientos, ¿no? Bueno, padre y madre tienen el mismo derecho de llevar adelante la tenencia y la custodia de un niño, y que cualquiera sea la situación de ese niño o de esa pareja que se separa, la tenencia tiene que ser compartida. Ese es el postulado fundamental, el principal, lo que erigen como leitmotiv, digamos, como eslogan de su lucha, de su activismo. Han logrado que se desempolven proyectos de leyes, que se presenten proyectos de leyes. El más reciente en el tiempo, el año 2016, fue el propio Lacalle Pou, que presentó un proyecto de ley en este sentido. No tenemos presente el texto, ese proyecto de ley quedó allí, como se dice en la jerga oficinesca, cajoneado en los despachos del Parlamento. Ahora, bueno, se reflota el tema a raíz de que el Partido Nacional y la coalición vuelve al gobierno. De hecho, ya se han presentado 2 proyectos de leyes. Uno es confirmado por la senadora Asiaín, que es precisamente quien ocupa la banca de Lacalle Pou, al haber sido elegido presidente. Bueno, lógicamente su banca de senador es ocupada por su línea de suplentes, y la senadora Asiaín es quien ocupa esa banca, ¿no? Además lo firma algunos otros senadores del Partido Nacional, y después se presentó en el tiempo otro proyecto suscripto por senadores de Cabildo Abierto. Ambos van en la misma línea de pretensión, en la misma línea de formular como aspiración principal que, producida la separación de una pareja, el juez de familia debe resolver que la tenencia de los hijos de esa pareja deba resolverse que sea ejercida de manera compartida. Bueno, nosotros, ¿qué opinamos sobre este tema, sobre este aspecto, sobre esta iniciativa? Que respetamos mucho, lógicamente, porque digo,
ha sido promovida por senadores, cada senador tiene su representatividad, fue elegido por el voto popular, lógicamente y sin lugar a ninguna duda, pero nosotros, por nuestro lado, hacemos una lectura que nos permitimos disentir con los postulados de estos proyectos, entendemos que básicamente no son necesarios estos proyectos así como están diseñados, y por varios motivos, ¿tá? Principalmente nosotros lo que hacemos en esta explicación o en este relato es que la gente vea el problema en sus justos términos. Es decir, una cosa es lo que se quiere instalar en el relato, en la prensa, en los medios, en los grandes títulos de la noticia, y otra cosa es la realidad de lo que sucede en la mayor parte de los casos de los conflictos de familia. Nosotros tenemos que, se pretende instalar que hay muchos niños, miles de familias uruguayas que están apartados de sus familias paternas, que están apartados de la posibilidad de que sus padres, la figura masculina, tenga derecho, tenga acceso al contacto, al trato, a la visita. ¿Por qué? Porque se supone, parten de la premisa de que la justicia de familia tiene un sesgo, tiene una suerte de inclinación a favorecer a la figura femenina, a la figura materna, y esto es lo que se los escucha decir en los planteos allí en el Parlamento, en las versiones taquigráficas, se los escucha hablar en estos términos, ellos plantean la discusión de esta forma. Nosotros entendemos que el problema no afecta a tantos niños, no afecta a la cantidad de familias y de niños que dicen estos movimientos en pro de la tenencia compartida, dicen que afecta. Nosotros no tenemos números exactos, pero ellos tampoco los tienen porque no hay estudios, no hay investigaciones que den cuenta acabada de cuál es la dimensión real del problema. Están los movimientos que legítimamente pregonan sus legítimos intereses, pero no tienen estudios certeros, estadísticos, que digan, bueno, tenemos tantos juicios iniciados por madres, tantos juicios iniciados por padres y tantos niños que en determinado tiempo se les ha vedado el vínculo con el padre. Nosotros vemos que es equivocado plantear el tema en esos términos. Nos parece más una discusión de tribuna, de un partido de fútbol, que una discusión técnica, ¿verdad? Está lejos de ser una discusión argumentada, una discusión basada en números precisos que digan, bueno, acá tenemos este grupo de niños, de los distintos juzgados de familia que luego de determinado tiempo de demora de los procesos no han tenido trato o contacto con sus padres. Y por lo tanto se hace necesario legislar en este sentido. No hay números en ese sentido. Tampoco hay números que digan lo contrario, porque no hay estudios. Lo que hay son percepciones. Desde mi punto de vista, las opiniones que yo vierto en esta columna son opiniones personales, pero uno lo ve al funcionamiento, lo ve muy de cerca porque le toca representar a mucha gente en la Defensoría. Entonces ahí vemos que en grandes números, para hacer una ilustración gráfica y que se entienda, nosotros tenemos 100 parejas, ¿verdad? 100 parejas que se separan. De esas 100 parejas que se separan, quizás hay 25 o 30 que no van al juzgado, no es necesario que vayan porque se entienden entre ellas en el ámbito extrajudicial. Quiere decir que tienen un buen relacionamiento y acuerdan el funcionamiento y la dinámica de la pareja y el tránsito de los niños y la ayuda económica sin necesidad de intervención del aparato judicial. Después tenemos otro tercio, otros 20 o 30, donde sí es necesario judicializar la situación, en el que se llegan a acuerdos judiciales. Se plantea el juicio, ya sea ya de entrada como acuerdo, o de pronto con una demanda, una contestación, y en alguna de las instancias procesales se ponen de acuerdo. Así que ahí no hay conflicto, ¿verdad? Después tenemos un último tercio en el que se litiga contra una persona que no se sabe dónde vive. Ese último tercio de pronto capaz que lo dividimos en dos
Y ahí tenemos un grupo de casos en los que se litiga contra un papá que no sabemos dónde vive, porque se ha trasladado, se ha mudado, se ha ido a otra localidad por motivos de trabajo, en fin, etcétera. Entonces es la progenitora mujer, es la madre, la que inicia el trámite, tiene que aportar toda la documentación, los testigos, el relato. Este, la mayoría de las veces es así, es tenencia y pensión alimenticia, ¿verdad? La ayuda económica que legítimamente corresponde al padre como obligado por ley a colaborar con la crianza y manutención de sus hijos. Y después tenemos un último grupo, el último 15%, digamos allí, en el que hay conflicto, en el que el padre se presenta judicialmente con asistencia de abogado, con asistencia letrada, se presenta y se defiende y articula sus pretensiones. Y ahí en ese pequeño grupo hay algunos que reclaman y plantean la tenencia en forma exclusiva para sí o la tenencia en forma compartida. Entonces, luego de esta sencilla explicación, de este sencillo desarrollo que se hace en base a una observación y percepción personal, pero es de la realidad de todos los días, que nosotros, ya digo, por la cercanía nuestra con el funcionamiento y la dinámica de los conflictos de familia, vemos, el problema en realidad se acota a un grupo muy pequeño, un 15% quizás haya conflicto, en un 15% quizás hayan padres que reclamen tenencia, y de ahí hay muchos padres que ganan los procesos. Nosotros conocemos y nos ha tocado representar y patrocinar a varones, a figuras masculinas, a papás que han reclamado la tenencia y la han ganado, porque se han dado los elementos para que se han aportado las pruebas necesarias para que la ganen, y sin ningún problema la justicia ha fallado a su favor. Entonces, esta es una suerte de introducción. Quizás en otra ocasión, más adelante, nosotros volvamos a encarar este tema de la tenencia compartida, pero en términos generales, nosotros entendemos que así como están redactados esos proyectos de tenencia compartida que se viene hablando, creemos que no son necesarios. Además, creemos que son negativos nuevamente, porque en esencia modifican el eje de la protección, hacen de la solución de las decisiones a los problemas cuando una pareja se separa, ponen a los adultos en el centro de la conversación y desplazan al niño a un segundo lugar. Es decir, priorizan más el interés paterno de querer hacerse cargo de un niño, querer ejercer esa responsabilidad, y postergan, desplazan a un segundo lugar, relegan la evaluación de si esa decisión realmente es beneficiosa para el niño, y esto claramente tiene la nota de ser inconstitucional, porque el Uruguay suscribió la Convención Universal de los Derechos del Niño en el año 91, y allí se erige como principio general que se debe tener presente el interés superior del niño para la toma de decisiones que afecten su vida. Entonces no puede venir una ley a decir que un juez tiene que dar la orden de que la tenencia sí o sí sea compartida, porque capaz que el padre no quiere tener la tenencia. Entonces hay muchos padres que no les interesa tener la tenencia. Muchos padres que se desentienden, o muchos padres que dicen, bueno, arreglan con la madre cuánto es la ayuda económica, se cumple rigurosamente, les interesa un régimen de visitas fluido, constante, que se cumpla, pero no les interesa la tenencia. Por eso, bueno, estos proyectos de tenencia compartida tienen varias críticas, y no tienen, por el momento, así como están redactados, personalmente nosotros no lo compartimos, entendemos que no deberían transformarse en ley. Así que quizás en otra oportunidad, en otras ocasiones, en otros espacios podamos profundizar un poco más en estos temas, pero en términos generales esto es a modo de presentación sobre el tema tenencia compartida, y si eso no, a nuestro juicio, a nuestra opinión personal, eso es necesario que se legisle en esa materia y en los términos que está planteado en los proyectos de leyes. Un gusto, un saludo y hasta una nueva oportunidad de estar en contacto con la audiencia de Andares. Un abrazo grande a quienes hacen el programa.